acá es nutrir el suelo, alimentar el futuro. ¿Qué aporte puede hacer Profértil en ese sentido, en esa línea, teniendo en cuenta esa premisa? Bueno, el aporte que podemos hacer nosotros somos el mayor productor de urea granulada, bueno, el único productor de urea granulada en Argentina. La urea es el mayor fertilizante con mayor contenido de nitrógeno, tiene 46% de nitrógeno. El nitrógeno es fundamental, sobre todo para lo que son las gramíneas como trigo y maíz, para mejorar la producción. Mejor producción significa mayor rendimiento de cultivo significa más alimento y más alimento para el mundo, ¿no? Entonces está directamente proporcional a lo que es el mayor rendimiento, siempre contando con el agua. El nitrógeno y el agua van de la mano. Entonces cuando tenemos el agua y tenemos el nitrógeno, podemos llegar a través de los distintos cultivos, maíz o trigo, al rendimiento potencial de esos. Podemos pensar en mejorar la dosis de nitrógeno para llegar a ese rendimiento potencial. Hoy vimos brechas de rendimiento en distintas áreas. Bueno, es fundamental la fertilización, una fertilización balanceada, pensando en análisis de suelo para llegar a esa fertilización balanceada. Las mejores prácticas de manejo, las 4R, que son la dosis correcta, el momento y forma de aplicación correcto y la fuente correcta, son fundamentales para trabajar en una buena fertilización, para pensar en esta eficiencia de uso de los nutrientes y sobre todo el uso del nitrógeno para poder llegar a ese rendimiento potencial. Primeramente, cuando hablamos de trigo, hagamos análisis de suelo, sepamos cuánto nitrógeno tenemos en nuestro lote. Después pensemos en un plan de fertilización. No podemos pensar en el trigo y pensar en calidad de trigo al final del ciclo del cultivo. Tenemos que empezar con un buen plan de fertilización. No podemos recuperar la calidad si aplicamos solamente nitrógeno al final del camino. Empecemos sabiendo con cuánto nitrógeno contamos. Empecemos, aplicamos el momento de la siembra, aplicamos el momento de macollaje, pensemos en algún nitrógeno para levantar calidad, para pensar en proteína. Pero todo ese camino hay que hacerlo al inicio. Tenemos que planificar ese plan de fertilización. El trigo se planifica al inicio y todo ese plan vamos a ir midiendo. Tenemos que evaluar cómo viene la campaña, las lluvias, las temperaturas y ahí vamos acomodando el nitrógeno. El nitrógeno sabemos que es un nutriente móvil en el suelo. Entonces tenemos que ser muy eficientes en el uso del nitrógeno. Por eso tenemos que pensarlo en aplicaciones a la siembra, aplicaciones en macollaje, aplicaciones en hoja bandera quizás. Entonces, ese camino nos va a llevar a un menor brecha de rendimiento, pensando en ese cultivo, el rendimiento potencial y calidad de cultivo, que es fundamental en el trigo. Vamos a comenzar con un buen perfil, con un perfil cargado de agua, entonces tenemos una gran potencialidad para el trigo. Lo que estamos viendo es que tenemos que hacer ese análisis de suelo para saber con cuánto nitrógeno contamos, porque también las lluvias pueden haber lavado parte de ese nitrógeno, parte del nitrógeno que nos sobró de cultivos anteriores. Sabemos que en el rastrojo y con alta lluvia puede lixiviar ese nitrógeno. Bueno, ¿con cuánto contamos? Bueno, armemos un buen plan. Necesitamos aplicaciones a la siembra para pensar en un crecimiento inicial del cultivo, un crecimiento parejo. Pensemos en el fósforo también, porque necesitamos un mejor enraizamiento, un mejor sistema radicular para que después pueda tomar también en la solución del suelo ese nitrógeno. Bueno, es un camino. No se puede pensar en fertilización separándolo del manejo del cultivo, va todo de la mano. Bueno, sabemos que la fertilización nitrogenada es directamente proporcional a la proteína. La proteína del trigo es fundamental para después llevar el trigo a harinas y eso en distintos panificados, porque necesitamos esa proteína. Por lo tanto, pensar en calidad es pensar en fertilización nitrogenada, y sabemos que la urea es 46% de nitrógeno. Bueno, van totalmente de la mano. Necesitamos salud de la planta para tener una salud humana. Entonces, es un camino, es una sola salud. Entonces, la salud del suelo, comenzamos con la salud del suelo, salud del cultivo, para que después esos alimentos sean nutritivos y terminar en la mesa de los argentinos y de la humanidad, ¿no? Bueno, nosotros trabajamos desde hace varios años con el tema de sustentabilidad de los sistemas.
Por eso no solamente contamos con urea, sino también con un fertilizante como N-Total Plus, que mejora la eficiencia de uso del nitrógeno porque disminuye la pérdida de nitrógeno por volatilización. Si bien la volatilización ocurre cuando nosotros aplicamos en superficie, cuando hay altas temperaturas, alta humedad, ahí es donde nosotros decimos, bueno, cuando tenemos estas condiciones, apliquemos N-Total Plus, que nos da el seguro de que ese nitrógeno va a llegar al cultivo, no se va a perder en el ambiente. Al lograr esto, mejoramos la eficiencia de uso del nitrógeno y también cuidamos el medio ambiente, porque evitamos una de las pérdidas indirectas de gases de efecto invernadero, fundamental para el cuidado del medio ambiente. Entonces estamos pensándolo desde dos puntos de vista: rendimiento, calidad y también medio ambiente. Tenemos que cuidar todo el ciclo y pensando no solamente en la rendimiento y en la sustentabilidad económica, sustentabilidad del sistema y sustentabilidad del medio ambiente. Gracias, Mirta. Gracias.